todas tienen un hilo conductor. Y el tema de hoy es Marcos capítulo 3, verso 20 al 35, para que lo busquen mientras. Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35. Y vamos a ver las lecturas litúrgicas que hicimos el día de hoy. Leímos el Salmo 138, que es un salmo que nos habla acerca del clamor a Dios, que de lo más profundo del corazón el salmista clama a Dios en medio de su angustia, y él está confiando en su misericordia y redención. Entonces es interesante que el salmista estaba en medio de la aflicción, al igual que muchos de nosotros, pero él en medio de su angustia clama a Dios en medio de su angustia. Amén. Después leímos primera de Samuel, capítulo 8, verso 4 al 11, y después del 16 al 20, y ahí vimos algo muy particular, que fue la petición que le hizo el pueblo de Israel a Samuel de ya no ser un pueblo teocrático, donde Dios gobernaba a través de Samuel, sino que fuera un pueblo con un rey. Entonces ahí vemos claramente el rechazo de la soberanía y el liderazgo de Dios. Amén. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí. Y la tercera lectura, segunda de Corintios 4, verso 13 al 5:1, vimos que el apóstol Pablo nos anima a nosotros a perseverar en la fe, a pesar de las tribulaciones, de las dificultades, de las aflicciones, recordando que nuestra esperanza de vida eterna está con Cristo. Aleluya. Entonces nos anima a perseverar en la fe. Nosotros hasta ahora podíamos decir que tenemos esas tres palabras que nos ha hablado, nos ha recogido la liturgia. Clamar a Dios en medio de la angustia. Rechazar la soberanía del liderazgo de Dios, que hay que tener mucho cuidado con eso, y nos anima a perseverar en la fe. Entonces es muy interesante. Ahora, en un mundo lleno de confusión y contradicciones, es fundamental que conozcamos la identidad del Hijo de Dios, que conozcamos también la lógica del reino. Y el tema de hoy se llama Conociendo al Hijo. Amén. La lógica del reino revelada en Cristo. Gloria al Señor. Bien, entonces vamos a leer ahora, puestos de pie, Marcos 2, 23 al 28. Gloria al Señor. Y dice así, todos en voz alta, por favor. Dice: espérenme un segundito. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos aún podían comer pan. Hermanos, todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos de aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron
para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, está mal ahí, sí, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios estaba fuera y el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede echar Satanás a Satanás? Capítulo 2, versos 23 y 28. 3, perdón. Ya, me equivoqué, de a todo nuevo. 3, 20 al 23. Ya, no. Claro, ahí estaba. Bueno, ya, hay un error. Leemos entonces 20, 23, capítulo 3, verso 23, 20 en adelante. 20 al 28. No. Ahí sí. Ya, leemos. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La madre y los... verso 31. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió, diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi padre. Amén. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana, que ella nos enseña, Señor, la verdadera identidad de Cristo. Señor, vemos en este relato como la familia, los fariseos, no sabían quién era Jesús. Y es más, ellos incluso le atribuían los milagros que hacía al poder de Satanás. Gracias, amado Dios, porque Jesús nos enseñó que la familia de Dios no es una familia sanguínea, sino que es una familia espiritual. Y gracias, Señor, porque nosotros hoy participamos de esa familia por fe. Gracias, Señor, porque somos contados como padre, madre, hermanos, hermanas, porque hacemos la voluntad de Dios. Gracias. Gracias, Señor, háblanos esta mañana.
exhórtanos, edifícanos y consuélanos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Bien. Este sermón se llama Conociendo al Hijo, la lógica revelada en Cristo. Amén. Y lo hemos dividido en 3 puntos principales. El primero se llama la incomprensión de la identidad de Jesús. La incomprensión de la identidad de Jesús. El segundo, la lógica del reino de Dios, que va del versículo 23 al 30, la primera porción, la incomprensión de la identidad de Jesús, va del versículo 20 al 22, la lógica del reino de Dios del versículo 23 al 30, y tercer punto que veremos esta mañana es la pertenencia a la familia de Dios, que es el versículo 31 al 35. Amén. Amén, hermanos. Bien, vamos a ir entonces al primer punto de esta mañana. La incomprensión de la identidad de Jesús. El versículo 20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y el verso 21 dice, cuando le oyeron los suyos, vinieron para prenderle. El primer punto que vamos a ver es la familia terrenal, y los escribas no entendieron quién era Jesús. No lo entendieron. Marcos nos dice que cuando los cercanos a él, porque la palabra en griego ahí da la idea y dice cercanos a él. Ahora, esos cercanos nosotros suponemos que es la familia de Jesús. Y cuando ellos se enteraron acerca de su ministerio, los familiares, podían haber sido los primos, los tíos, ellos, ¿qué pensaron de Jesús? Verso 21, ¿qué dice? Que estaba fuera de sí. Ahora, ese estar fuera de sí, en el griego se refiere a enloquecer, a no estar en sus casillas, no estar en sus cabales. Ahora, ellos claramente, la familia, los cercanos de Jesús, no comprendieron su naturaleza divina ni su misión. Ahora, veamos con más detalle esto. La familia de Jesús escuchó los rumores de sus enseñanzas y milagros. ¿Y qué es lo que dice? Dice, verso 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Esa palabra prenderle, del griego, quiere decir sujetarlo o controlarlo. La familia estaba perdiendo el control de Jesús, por decirlo así. Y la familia quería controlar a Jesús. Entonces, esto los llevó a querer sujetarlo, a detenerlo o controlarlo. Al no comprender, hermanos, ellos no comprendieron la revelación de Jesús. Pensaban incluso que sus afirmaciones divinas y que el reino que predicaba eran señales de locura e incluso señales de posesión demoníaca. Fallaron en reconocer ellos su naturaleza como hijo de Dios. ¿Y justamente por qué? Por la familiaridad que veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ahora, también en este pasaje vemos el verso 22, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú. Los escribas, hermanos, que eran líderes religiosos,
también presenciaban sus milagros, pero en lugar de glorificar a Dios, hermanos, ellos ¿qué hicieron? Blasfemaron. Y blasfemaron al atribuirlos a Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces la familia quería que controlarlo. Y los escribas, ¿qué hicieron? Blasfemaron acerca de él. De esta forma, tanto su familia como los escribas rechazaron la revelación del Espíritu manifestada en él. Porque esto es importante, hermanos. Jesús era el portador del Espíritu Santo. Jesús, Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban en Jesús. Y entonces, aquel que rechazaba a Jesús, ¿rechazaba a quién? Al Espíritu Santo, a Dios mismo. Entonces, al no ser iluminado la familia ni los escribas para reconocer su verdadera identidad mesiánica y divina, ambos grupos fallaron en reconocer quién era realmente Jesús. El segundo punto es que ambos grupos rechazaron la revelación del Espíritu. Porque estaba Jesús físicamente, pero lo que había en él era del Espíritu Santo. Estos pasajes muestran que la única forma de conocer verdaderamente a Jesús es a través de la iluminación del Espíritu Santo. Lo primero que vemos en este pasaje es que ellos rechazaron la revelación. Jesús fue manifestado al mundo a través de la obra del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que el primer contacto humano que Jesús tiene con el Espíritu Santo, ¿cuándo se da? En la concepción, ¿cierto? En la concepción y en el embarazo y en su nacimiento. Y toda la vida de Jesús estuvo presente el Espíritu Santo. Incluso antes de nacer, cuando María visitó a Elizabeth, ¿se acuerdan? Que saltaba la criatura. Y después cuando lo llevaron al templo de Jerusalén, lo vio Simeón, y lo vio Ana, también la profetisa, también hablaron por el Espíritu. Después a los 12 años, cuando Jesús se escapa al templo, él también demuestra y dice, y crecía el Señor, y crecía en gracia y en estatura delante del Señor. Entonces siempre el Espíritu Santo estuvo en Jesús y fue quien lo ungió y lo capacitó para su ministerio. Así que las señales, milagros y enseñanzas de Jesús no eran otra cosa que una revelación del Espíritu. Recordemos siempre la palabra revelación significa correr el velo, quitar el velo. El Espíritu Santo le había quitado el velo en Jesús a los hombres, mostrando su identidad divina. Al rechazar esta revelación, al no reconocer la obra del Espíritu en él, su familia y los escribas, miren lo que sucedió, se cerraron a la verdad de Dios. Amén. Ellos podían ver los milagros, ellos podían ver a Jesús haciendo maravillas, hablando cosas de otro mundo, pero estaban cerrados a la verdad porque habían rechazado la revelación. Entonces estaban cerrados. Gloria al Señor. Solo al ser iluminados por el Espíritu podemos entender correctamente a Jesús, no a través de criterios humanos. Vamos a Juan 16. No sé si puedes acercar el micrófono para que puedan leer, Claudito, Juan 16, versos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Amén. Entonces solo al ser iluminados por el Espíritu podemos entender correctamente a Jesús, no a través de criterios humanos, hermanos. Por eso hay tantas interpretaciones de la vida de Jesús, porque hay mucho criterio humano y la verdad que solamente se puede conocer a Jesús a través de la revelación del Espíritu Santo. Como dice Romanos 12:3, dice que no se puede llamar a Jesús Señor si no es a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos al segundo punto, que es la lógica del reino de Dios. Y este texto es muy singular. Hermanos, vamos a leer versículo del 23 al 30 de Marcos, capítulo 3. Dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Aquí lo primero que nos habla es acerca de los reinos divididos no prosperan. Nuestro Señor, aquí Él enseñó un principio fundamental que nunca lo habían escuchado los fariseos. ¿Cuál era? Era la lógica. La lógica del reino de Dios. Dice, todo reino o casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Es decir, hay coherencia y racionalidad intrínseca en el orden divino. En el orden divino hay orden, hay coherencia. Eso es lo que está diciendo. Jesús razona él ahí y él dice que si un reino o una casa dividida contra sí misma no puede subsistir, no puede prosperar. Todo reino requiere de una cohesión, de una armonía interna para mantenerse estable. Nosotros vemos que los reinos, los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Chile, siempre está con la tendencia a que se divida, ¿cierto? Los grupos que lo componen. Y se hablan de 2 almas, de 4 almas, de no sé, y empiezan a hablar de las divisiones internas. Porque claro, si se divide, ¿qué sucede? El gobierno no permanece, no puede permanecer. Eso es lógico. Y el Señor está usando esa lógica aquí, este principio lógico. Ahora, este principio lógico no se origina en criterios humanos, sino que refleja la realidad del orden divino establecido por Dios. Dios lo estableció. Dios estableció ese orden y dijo que un reino dividido en sí mismo no permanece. Una casa, un hogar. Por ejemplo, una familia, ¿cuándo se divide? Cuando el padre y la madre deciden separarse, ¿cierto? Vemos aquí que el reino de Cristo, a diferencia de los reinos terrenales, se fundamenta no en la fuerza, sino en la coherencia y lógica celestial dada por su fuente, por el Padre Celestial.
Al someternos humildemente a la palabra, podemos comprender mejor esta racionalidad que rige el reino de Dios revelado por el Hijo. Amén. Segundo, tenemos, ahí dice, no podrá subsistir, y la coherencia y lógica celestial. El segundo punto es, Satanás no trabajaría contra sí mismo. El verso 27 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sujetar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá sacar sus bienes. Con eso Jesús está ejemplificando que Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Por qué? Porque su reino ya no podría subsistir. Aquí, hermanos, hay una armonía lógica en el plan de Dios que el enemigo no puede quebrantar. A diferencia de los reinos humanos, el de Cristo no se fundamenta, como dijimos, en la fuerza, sino en la coherencia divina. Al someternos a la lógica del Evangelio revelada por el Hijo, encontramos paz y propósitos en medio de esta vida caótica. ¿Por qué? Porque Él es la palabra eterna de Dios, Jesús. Quisiera examinar un poquito este versículo. Jesús dice que si Satanás echa fuera demonios, su reino ya no podría mantenerse. El enemigo no puede derrotarse a sí mismo, pues eso lo llevaría a la destrucción interna de su reino. Vemos aquí un anticipo de la armonía lógica interna al plan de Dios que el maligno no puede quebrantar. A diferencia de los reinos humanos basados en fuerza bruta, el reino de Dios se fundamenta en la coherencia y racionalidad divina. Al someternos humildemente a la lógica del Evangelio encontraremos el orden y el propósito que el mundo no puede dar. Gloria al Señor. Amén. Y tercero, vemos un principio que nos dice que blasfemar al Espíritu atenta contra la permanencia en el reino. Y aquí me gustaría que mi hermano Pablo pudiese leer el versículo 28 al 30. No sé si llega hasta allá el cable, pero... ¿O sí? ¿Sí es el largo? Ah, está ahí. Ok. 28 al 30, hermano. Sí, Marcos capítulo 3. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualquiera que sean, le serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es que ellos habían dicho, tiene espíritu impuro. Amén. Bueno, aquí Jesús advirtió que todo pecado será perdonado. Mire, me llama la atención, dice, de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Cuando dice todos, es todos. Y las blasfemias, cualquiera que sea, cualquier blasfemia, y el tercer mandamiento, ¿qué es lo que dice el tercer mandamiento? No usarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces, ahí nos está diciendo que podemos nosotros decir pecar y nos serán perdonados los pecados. Sin embargo, Jesús está diciendo que hay un pecado imperdonable. ¿Y cuál es? El 29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo? Aquí se ha polemizado mucho. Hay en iglesias pentecostales, en iglesias históricas, que se ha hablado mucho acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Y se dice que nosotros fácilmente podemos blasfemar el Espíritu. Entonces, nos deja como en incertidumbre, porque decimos, si el Espíritu, si Dios no perdona
ese pecado, entonces no nos perdona. Pero ¿cómo si Jesús nos perdonó todos nuestros pecados, por una parte, y por otra parte Jesús está colocando ahí una obra que la cumplamos y que es incumplible porque todos blasfemamos, ¿cierto? No sé si me entienden. Entonces, se crea una polémica. Pero la verdad es que aquí, en el contexto, blasfemar al Espíritu Santo es atribuir su obra a Satanás. Es decir, atribuir la obra a Satanás contradice la racionalidad del reino. El Espíritu da testimonio de Cristo como expresión del reino de Dios. Blasfemar es negar la coherencia interna del plan de salvación. Este es el único pecado que atenta contra la lógica y armonía del reino celestial, hermanos. Ya lo voy a explicar más adelante en el tercer punto. Porque este punto tiene una importancia tremenda. Porque vamos a darnos cuenta que Jesús, el verso 31 al 35, Él dice, ¿quiénes son su familia, cierto? ¿Quiénes? Claramente dice, los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero los que blasfeman al Espíritu Santo no son parte de la familia de Dios. Entonces, lo vamos a explicar mayormente en ese punto. Vamos al tercer punto. Pertenencia a la familia de Dios, verso 31 al 35. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo quiere leer? De por allí, de por allí. ¿Quién lo va a leer? De por allí, de por allí, de por allí. Ya, Pedrito, saca la cara. 31 al 35. Sí, pasa. 31 al 35, hermano. Gloria al Señor. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Wow. Gracias, Jesús. Gracias al Señor. Porque nos podemos llamar parte de la familia de Dios justamente por eso. Porque si no, no seríamos parte de su familia. No tenemos lazos sanguíneos con Jesús. Pero sí hay lazos espirituales. Bueno, Jesús declara de que quien hace la voluntad de Dios, sin importar los lazos sanguíneos, es su verdadero hermano, hermana, padre o madre. La familia divina se define, hermanos, por la sumisión al Espíritu. Lo vuelvo a decir. La familia divina se define por algo, por la sumisión al Espíritu, por el sujetarse al Espíritu. Y sujetarse al Espíritu intrínsecamente es sujetarse a la palabra de Jesús y glorificar a Dios. Bueno, Jesús declara que quien hace la voluntad de Dios es su madre, su hermano y su hermana, sin importar los parentescos terrenales. La familia de Dios se define por la obediencia al Espíritu Santo y su guía. Hermanos, esto es importante. Muchas veces nosotros hablamos del Espíritu, cantamos del Espíritu, hablamos de los dones del Espíritu, pero no lo obedecemos, no obedecemos la guía del Espíritu.
ahí está la pregunta, ¿la familia de Dios? ¿Quién es la familia de Dios? Los que son guiados por el Espíritu, nos dice Romanos 8:14. Alguien que lo busque, por favor, y que lo lea. Romanos 8:14. La familia de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Y qué es ser guiados por el Espíritu Santo? Es decir, ay, Señor, no sé qué ponerme, guíame. No sé a dónde voy a ir, dónde voy a ir a almorzar este día. ¿Voy a ir a mi casa o no? No, no se refiere a esa guía. Se refiere a ser controlado por la palabra de Dios. Yo debo conocer la palabra de Dios y debo sujetarme a la palabra de Dios. Ese sujetarse a la palabra de Dios es sujetarse a ¿qué cosa? Al Espíritu. El Espíritu de la palabra. No es algo metafísico. No es algo, wow, que, ay, el Espíritu, que un frío me recorrió por la espalda. No, sino que es algo concreto. Es obediencia a la palabra de Dios. Amén. Léalo, por favor, quien lo tenga. Romanos 8:14. Vale. Eso, bien. Cristóbal. Sí, verso 14. 8:14, solo ese. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. De nuevo, a ver, de nuevo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ojo, los hijos. Los hijos se subentiende que son parte de una familia, ¿cierto? Entonces dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son, ¿qué? Guiados. 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 ¿Qué significa ser guiados? Que nos sometemos a su control. Pero, insisto, no es el control del Espíritu que viene por los aires y en medio del culto me pongo a danzar. No, hermanos, sino que es la obediencia a la palabra de Dios. Es concreto, hermano. Gloria al Señor. Ahí dice, nos dice que los regenerados son los hijos de Dios, ¿cierto? Los regenerados, los nacidos de nuevo. Después, y aquí tenemos el punto que quería especificar. Blasfemar al Espíritu nos excluye de esta familia. Nosotros podemos creer que somos de la familia de Dios, pero si le atribuimos a Dios cualquier cosa alusiva a las tinieblas, a Satanás, estamos fuera del reino. Ahora, rechazar su enseñanza atribuyendo la obra de Dios a fuerzas del mal, como hicieron los escribas, es el único pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dice que todo pecado será perdonado, todo, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener claro qué es lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Este pecado involucra atribuir la obra manifiesta de Dios en Cristo a fuerzas demoníacas, como hicieron los escribas. Amén. Es rechazar la revelación y la enseñanza del Espíritu Santo. Es, en otras palabras, negar a Cristo. Y el apóstol Pablo y el apóstol Juan en sus cartas dicen el espíritu del anticristo. ¿Quién se constituye en anticristo? Alguien que blasfema contra el Espíritu Santo. Ahora, pregunto, ¿podemos caer en el pecado de blasfemar el Espíritu Santo los que hemos nacido de nuevo? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Que sí, que no? Ojo, los que hemos nacido de nuevo. Bueno, yo creo que no, hermanos.
Porque en el contexto de la enseñanza de Jesús, la blasfemia contra el Espíritu Santo se refiere a atribuir a las obras y el poder del Espíritu Santo a Satanás, negando así la obra divina. Es importante señalar que el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser cometido por accidente o en un momento de debilidad, sino que este pecado implica un corazón duro, un corazón inconverso, un corazón totalmente incrédulo. Nosotros, regenerados, tenemos un corazón de carne, gracias a Dios, que muchas veces se torna un poco duro, rebelde, pero en sí es un corazón de carne, es un corazón conforme al corazón de Dios, en ese sentido. Entonces, este pecado implica una actitud endurecida y persistente del rechazo y resistencia a la obra del Espíritu Santo. Hermanos, la blasfemia del Espíritu Santo es un rechazo total y definitivo a la gracia y al perdón de Dios. Entonces, pregunto yo, ¿los cristianos los nacidos de nuevo, podemos caer en el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo? No. ¿Quién sí? Los hijos del diablo. Yo sé que es duro decirlo, pero incluso hay algunos que han blasfemado de Dios, pero en su misericordia Dios los ha salvado. Muchos de nosotros antes quizás blasfemamos de Dios, pero el Señor nos salvó por su misericordia. Gloria al Señor. Así que, hermanos, mantengamos siempre los corazones humildes, porque mantener un corazón rebelde es endurecer el corazón y estar dispuestos a obedecer la guía del Espíritu. Solo así formamos parte de la familia celestial. ¿Cómo podemos ser acusados de estar en este pecado? Bueno, si es que somos endurecidos, si es que somos rebeldes, si es que no somos hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, al aceptar por fe la revelación del Hijo, encontramos el gozo y el propósito de formar parte de su iglesia. ¿Quién es la familia de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. O sea, los que hacen la voluntad de Dios son los que han aceptado el Espíritu Santo, no los que lo rechazan. Porque rechazar al Espíritu Santo es blasfemar contra el Espíritu y es pertenecer al bando de las tinieblas. Amén. Bien, la conclusión. Vamos ahí, conclusión. Primer punto. En primer lugar, voy a hacer una breve reseña. Examinamos la incomprensión de la identidad de Jesús. Vimos cómo incluso aquellos que estaban cerca de él, como la propia familia, los fariseos, no entendían quién era Jesús. Entonces, la conclusión nos dice que debemos reconocer la verdadera identidad de Jesús. ¿Cuál es la identidad de Jesús? Que Jesús es Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús estaba hablando el Espíritu. Estaba hablando el Padre. Amén. Gloria a Dios. Segundo, la lógica del reino de Dios. Descubrimos que la lógica del reino es radicalmente diferente a la lógica del mundo. El mundo prevalece los reinos y los gobiernos por la fuerza bruta, pero existe una lógica del reino que habla de una coherencia y del orden divino. Entonces aquí nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios.
en esto. Buscar la voluntad de Dios, y buscar la voluntad de Dios significa vivir bajo los principios de Dios que son opuestos a los principios del mundo. Y tercero, pertenecer a la familia de Dios nos habla de que tenemos que reflejar el amor y la unidad en el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Que el Señor, hermano, nos conceda la gracia, la fortaleza para reconocer a su Hijo de manera más profunda en nuestras vidas. Jesús es el Salvador, pero Jesús es también la identidad de Dios. A Dios nadie le vio jamás, ¿cierto? Lo dice 1 Juan 1:18, pero más el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién conoce a Jesús? Conoce al Padre y conoce al Espíritu. Bendito sea Dios. Oremos para que el Espíritu Santo nos guíe y nos capacite para vivir de acuerdo con la verdad revelada en Cristo. Oremos al Señor, pongámonos de pie. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y que su paz esté con nosotros siempre. Oremos al Señor. Amado Dios, te agradecemos la oportunidad de reunirnos hoy como tu pueblo. Gracias para estudiar y reflexionar tu palabra. Te pedimos que el mensaje que hemos recibido en esta exposición sea sembrado en nuestros corazones y produzca fruto en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a comprender la identidad de tu Hijo Jesucristo y vivir de acuerdo con la lógica del reino. Fortalécenos en nuestra pertenencia a tu familia para que podamos amarnos y apoyarnos mutuamente. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos capacite para vivir en obediencia a tu voluntad y para llevar el mensaje del reino a aquellos que aún no lo conocen. Ayúdanos a ser testigos fieles de tu amor y tu gracia. Te agradecemos, Señor, por tu perdón y aceptación incondicional. Gracias, Señor, porque en Cristo no hay ninguna condición. Que tu amor transformador se manifieste en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás. Padre, ayúdanos a ser instrumentos de reconciliación y unidad en un mundo dividido. Encomendamos finalmente nuestras vidas a tu cuidado, confiando en tu amor y soberanía. Que tu paz y tu gracia nos acompañen en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Cantamos al Señor.